Bueno, visto ya los aspectos generales con respecto al presupuesto público, el ciclo presupuestario, las diferentes etapas del mismo, vamos a dedicar un espacio para ver el tema de la clasificación presupuestaria, la registración y algunos indicadores del sector público que pueden ser interesantes justamente para el análisis de justamente el mismo, tanto presupuesto como ejecución, para poder determinar las diferentes políticas que se quieren llevar a cabo o que en el caso de la ejecución se han llevado a cabo. Cuando hablamos de las clasificaciones del presupuesto, tanto del lado de las erogaciones como del lado de los recursos, de lo que estamos hablando es cómo se puede presentar el presupuesto. Hay diferentes maneras de clasificar. Recordemos, el presupuesto va a ser el mismo, pero dependiendo qué es lo que queremos mostrar o cómo lo queremos mostrar, podemos tener diferentes clasificaciones. Así podemos tener una clasificación institucional o jurisdiccional y administrativa, para los diferentes niveles. Podemos tener otra clasificación que responda a las preguntas de, eh, en, en el caso que estamos viendo de las erogaciones, en qué región geográfica es donde se van a aplicar los gastos, o cuáles son los tipos de gastos, etcétera. Dependiendo entonces qué tipo de respuesta queremos tener y cómo queremos ver el presupuesto, es cómo lo clasificaremos. Habíamos dicho una primera clasificación de las erogaciones, que es esta clasificación institucional, que también es conocida como jurisdiccional o administrativa, sería, para el caso, por ejemplo, de un nivel municipal, cuánto del gasto destinado a la intendencia, es decir, a la gestión administrativa, a la gestión ejecutiva de gobierno, cuánto al deliberante, que es el legislativo del gobierno, cuánto a su Tribunal de Cuentas, a la Secretaría de Hacienda, Obras Públicas, etc. En este sentido, nosotros con una clasificación institucional podemos tener este ejemplo donde vemos para el año 2016 y a nivel nacional las diferentes partidas por los diferentes sectores institucionales. Aquí vemos cuánto al Poder Legislativo, cuánto al Judicial, y luego tenemos diferentes eh, sectores del Poder Ejecutivo: Ministerio Público, la Presidencia de la Nación, Jefe de Gabinete, etcétera, etcétera. Otra clasificación posible de las erogaciones es la clasificación económica. Esta clasificación lo que va a intentar es ver cuántos de los recursos son destinados a gastos de corriente y a gastos de capital. Recordemos que los gastos corrientes son aquellos que no están incorporando bienes al sector público, sino que se agotan con el primer uso, mientras que las erogaciones de capital sí están incorporando bienes al sector público. Los ejemplos clásicos de erogaciones corrientes son la papelería, la luz, los sueldos de personal, etc. Mientras que en el caso de las erogaciones de capital, lo que tenemos como ejemplo son rodados, infraestructura básica, computadoras, inmuebles, etc. Acá tenemos un ejemplo para el mismo periodo, 2016, con una clasificación, en este caso económica, cuánto se va a destinar a gastos corrientes y a cuánto a gastos de capital, con una desagregación dentro de cada uno de estos dos aspectos generales.
También podemos clasificar por objeto de gasto. Se define como un orden sistemático y homogéneo de bienes y servicios, de transferencia y de variaciones de activos y pasivos. Esto va a estar ligado con un objetivo o con un desarrollo de determinada actividad. Es decir, nosotros acá podemos diferenciar, por ejemplo, en el gasto de personal, cuánto es la planta permanente, cuánto es la temporaria y cuánto es el monto de asignaciones familiares. Estamos desagregando ese objeto, que en este caso son la plantilla de personal por los diferentes tipos y aparte cuánto es de salario directo y cuánto es bajo otro tipo de conceptos. También lo podemos ver en bienes de consumo donde en realidad en vez de tener un valor general de estos bienes de consumo se puede diferenciar qué es alimento, qué es papelería, qué es elemento de limpieza o en el caso de los servicios no personales, cuánto va a energía eléctrica, cuánto va a mantenimiento de vehículos, gastos de gas, internet, etc. Otra clasificación posible de las erogaciones es por finalidad y función. Esta clasificación por finalidad se presenta según la naturaleza de los servicios que las instituciones están brindando a la comunidad. Así se permite determinar la importancia cuantitativa que tienen los objetivos generales del Estado. Nosotros acá podemos ver, por ejemplo, en esta clasificación, cuánto se destina a defensa y seguridad, cuánto a servicios sociales, cuánto a servicios económicos, cuánto a deuda pública. Quizás esta clasificación sea una de las más importantes porque de alguna manera deja en evidencia cuáles son los aspectos gubernamentales de mayor importancia de acuerdo a cómo impacta el gasto en cada uno de ellos. Otra clasificación es por categoría programática, es decir, en el caso de tener un presupuesto por programas, estos recursos financieros para cada uno de los programas, los cuales van a tener metas de corto plazo, van a estar de alguna manera discriminados dentro del presupuesto. Ya veremos más adelante en una forma sintética de qué se trata el presupuesto por programa, pero podemos anticipar que este presupuesto por programa tendrá una clasificación de estas erogaciones que estaría mostrando cuál es el objetivo, cómo están divididos los programas, cuáles son las metas y de alguna manera cómo se van logrando las mismas. Otra clasificación posible de las erogaciones es por fuente de financiamiento, es decir, de alguna manera está vinculando cuáles son los gastos públicos según el origen de los recursos empleados. Es decir, si estos provienen de determinado nivel de impuestos o de algún otro tipo de ingresos que sean destinados específicamente hacia algún tipo de erogación. Vincula la fuente de financiamiento con la aplicación de dicha fuente en el gasto propiamente dicho. Bien, acá lo tenemos, por ejemplo, para el año 2016, cómo se realizaron los diferentes gastos y cuáles fueron las fuentes de financiamiento del mismo. Es decir, de todos los gastos, qué proporción provino del Tesoro, cuántos de recursos propios, cuántos con afectación específica, transferencias internas, crédito interno, etc. Del lado de las erogaciones,
la lógica es similar. Digamos que en este caso, para la clasificación regional y geométrica o geográfica, no, la pregunta sería cómo se distribuyen en el territorio los gastos desde el nivel de gobierno centralizado, es decir, hacia dónde territorialmente van las erogaciones. Y la división fundamental es la misma división política. Digamos que en el caso de un gobierno centralizado, como es el gobierno nacional, es a cuánto destina a cada una de las provincias, y si estamos hablando de las provincias, cuánto de los recursos que impactan del presupuesto provincial van a cada uno de los municipios. Del lado de los recursos también tenemos clasificaciones, y como dijimos tiene la misma lógica que el del lado de las erogaciones, y es responder a una pregunta con respecto, en este caso, cuáles son las fuentes de financiamiento o de dónde provienen los recursos necesarios para poder realizar nuestro plan de gobierno a través de la aplicación en los diferentes niveles de gasto. Una clasificación posible es la clasificación que se conoce como clasificación tradicional, que es por rubro y es de tipo jurídico. Es considerar a los recursos como originarios o derivados. Es decir, hay dos tipos de recursos para el sector público. Uno que provienen de la misma actividad del sector público y otra que proviene de recursos derivados del sector privado. ¿Qué significa un recurso originario? Es, por ejemplo, cuando para obtener recursos para realizar algún tipo de actividad el sector público enajena tierras fiscales. Digamos, las tierras fiscales ya eran propiedad del sector público y lo que hace es convertir el valor de esas tierras fiscales en algún activo líquido que le permita realizar alguna política de gasto. Otra posibilidad de recursos originarios tiene que ver con alguna actividad que realiza el sector público y que para poder, digamos, para poder ser utilizada esa actividad por algún privado debe pagar por ella como si se tratara de un bien de mercado. O sea, puede haber algún tipo de empresa del Estado que genera algún tipo de actividad en el mercado y que genera recursos para ser aplicado dentro de su política de gasto. Lo contrario son los recursos derivados. Los recursos derivados provienen del sector privado y los mismos pueden ser de dos tipos. Pueden ser obligatorios o voluntarios. Es decir, en algún caso que son los principales recursos que van a sostener al sector público, vamos a tener aquellos que provienen del sector privado, derivan del mismo al sector público, y el sector público se hace de ellos por su poder de imperio, por su posibilidad de coercionar al sector privado y obligar a tributar dentro del sistema fiscal de la nación. Es decir, principalmente dentro de estos tipos de recursos derivados y coercitivos vamos a tener a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones especiales. Luego vamos a tener los que son voluntarios y que son los que son producto de la venta de bonos o de deuda que el sector público genera y que el sector privado adquiere voluntariamente financiando a través del endeudamiento del sector público para que se realicen las actividades del mismo. Otra clasificación
de los recursos es la clasificación económica, que tiene la misma lógica que tiene la clasificación económica de los recursos. Son aquellos recursos que son corrientes o los que son de capital. Los recursos corrientes son aquellos que modifican cuantitativamente el patrimonio del Estado, por ejemplo el tema de los tributos, mientras los que son de capital son los que no modifican cuantitativamente, sino cualitativamente el patrimonio del Estado. Es decir, cuando nosotros tenemos un recurso corriente, por ejemplo el cobro de un tributo, el Estado no se deshace de ninguno de sus bienes, porque por el poder de coerción recibe estos tributos por parte del sector privado y los tiene a disposición para realizar sus políticas de gasto. Por el contrario, en el caso de tener un recurso de capital, este proviene por la venta de algún activo, es decir, se vende parte del patrimonio o se cambia cualitativamente este patrimonio vendiendo algún tipo de activo, y esta venta de activo genera los recursos necesarios para la política de gasto. Y otro elemento que tiene que ver con los recursos de capital es el tema del uso del crédito público. ¿Qué es el uso del crédito público? Es la posibilidad que tiene el Estado de endeudarse. Al endeudarse va a haber un cambio va a haber un aumento en el pasivo y por lo tanto hay una modificación cualitativa del patrimonio, dado que el patrimonio va a estar compuesto también ahora por este incremento en el pasivo que le va a permitir tener los activos líquidos necesarios para su política de gasto. Otra clasificación posible es la clasificación institucional. En el caso de los recursos puede tener importancia conocer el organismo que recauda los fondos y aquel al cual se le asigna. La clasificación regional y geográfica va a mostrar cómo es la eficiencia de cada una de las regiones en la posibilidad que tiene de generar recursos para el sector público, y esta división va a ser la propia división política. En el caso de un gobierno federal van a ser cuánto es la recaudación que proviene de cada una de las provincias. Es decir, las diferentes clasificaciones de los recursos, como vimos, es la tradicional, que dividía en originarios y derivados, luego la institucional o jurisdiccional, la geográfica y la económica, como vemos en este cuadro. Bueno, una vez que ya tenemos las diferentes clasificaciones, tenemos el presupuesto y se comienza su ejecución, esta ejecución debe ser registrada. ¿Cuáles son las diferentes etapas de registración? Bueno, para el caso de los recursos, la primera etapa es el presupuesto mismo, que va a estar disponible a partir del 1 de enero de cada año. Esta primera etapa está mostrando cuáles son los créditos presupuestarios o el límite máximo a gastar para cada una de las actividades. Hasta este momento, digamos que es el comienzo del periodo, todo el presupuesto va a estar en esta etapa, en la etapa de presupuesto, y luego en la medida que se van generando los recursos, se va a ir registrando. Es decir, el presupuesto desde el lado de los ingresos va
a empezar a ir tomando volumen en la medida que va transcurriendo el año. Entonces, a nivel presupuestario va a haber una estimación. Esta estimación de los recursos que son las que permitieron generar el crédito presupuestario van al comenzar el año, en realidad, a, comenzar a ir tomando algún tipo de guarismo en la medida que va transcurriendo el año. Cuando empieza a transcurrir el periodo, empiezan a surgir las obligaciones que generaron los diferentes hechos imponibles del esquema tributario y por lo tanto de dónde van a surgir los recursos para el sector público. Y en la medida que van realizándose las diferentes actividades económicas por parte del sector privado, o bien en el caso de recursos originarios empiezan a generarse ventas de activo o algún tipo de uso de crédito público, ya empiezan a generarse obligaciones del privado hacia el sector público y estamos en la segunda etapa, que es el devengamiento. Hasta aquí solamente existe un derecho por parte del sector público a cobrar o una obligación del sector privado a pagar, pero todavía no hay recursos disponibles líquidos por parte del sector público. Y la última etapa es la del recaudado, que es cuando quienes tenían una obligación con el sector público depositan estos recursos para que estén a disposición del sector público para realizar sus actividades. Del lado del gasto, esta registración nuevamente comienza con el presupuesto, que es el crédito presupuestario como nosotros lo especificamos anteriormente, y va a tener otras 3 etapas. En la medida que empieza a transcurrir la actividad del sector público, vamos a tener una actividad que es el compromiso. El compromiso significa que se ha tomado la decisión de realizar algún tipo de actividad, por lo tanto se hace una previsión presupuestaria, es decir, se detraen parte del crédito presupuestario para dejar asentado que hay un compromiso a hacer una actividad decidida, que todavía no ha generado ni obligaciones ni derechos, o sea, no hay obligaciones por parte del sector público a realizarlas, simplemente hay una decisión y por lo tanto se ha tomado la previsión, pero tampoco hay ningún tipo de derecho por parte de quien debiera cobrar este tipo de actividad, porque todavía no se ha realizado, simplemente hay una previsión presupuestaria porque hay una decisión de realizar. Una vez que se comienza a realizar o se firma algún tipo de contrato y que empieza a correr el tiempo, sí existen obligaciones, es decir, en el momento en el que se plasma la obligación viene la tercera etapa, que es la del devengado. El devengado es una obligación pues, que se va a reconocer y por lo tanto debe estar registrada, pero que en realidad todavía no se ha realizado ningún tipo de erogación. Este devengamiento ni siquiera significa que al estar devengado ya automáticamente hay que pagarlo, sino puede ser que el pago esté contemplado en forma diferida, o el devengamiento está mostrando cómo se va generando la obligación y que se va a tener que contar con el recurso al momento que realmente va a estar la obligatoriedad efectiva de pago. Es decir, que el devengado lo que muestra son
no solamente decisiones, como dijimos en la etapa anterior, sino que estas se están llevando a cabo y están generando derechos por parte de terceros y obligaciones por parte del fisco. Y cuando se cancela esta obligación es por medio del pago, que es la última etapa de la registración del presupuesto. Es así que nosotros vamos a tener diferentes resultados una vez concluido esta ejecución presupuestaria. Y estos resultados van a tener que ver con respecto a qué es lo que nosotros estamos mensurando. Podemos tener un déficit o un superávit presupuestario, y es cuando estamos comparando gastos presupuestarios con estimación de recursos. En general, un déficit o un superávit presupuestario como tal es algo no aconsejable, como dijimos, dado que hay un principio general rector, que el presupuesto, al iniciarse, es decir, cuando nosotros tenemos una estimación de recursos y una programación de gastos, debería estar equilibrado. Es diferente al déficit o superávit en base caja, que es cuando los gastos pagados superan a los ingresos percibidos. Es decir, financieramente tenemos un problema de déficit, lo cual tampoco significa un problema económico, sino financiero. Un problema económico sería cuando no solamente los gastos pagados, sino los gastos generados superan a los ingresos devengados y que existe algún derecho por parte del fisco a cobrar. Otro elemento importante es lo que se conoce como resultado primario, que es el resultado sin tener en cuenta la venta de activo y tampoco teniendo en cuenta los pagos de intereses. Hay algunas técnicas novedosas para la elaboración de presupuesto, como son los presupuestos por programa, los presupuestos en base cero y el presupuesto participativo. El presupuesto por programa parte de grandes objetivos y va a tener algún grado de desagregación. El programa entonces es un conjunto de medios para conseguir un fin determinado y se va a analizar en cada uno de estos programas cuál es el costo-beneficio del mismo. Es decir, está intentando esta técnica presupuestaria integrar el presupuesto con la planificación, sabiendo que el presupuesto es un plan anual, pero incorporar este plan anual dentro de un plan plurianual. Por eso anteriormente hablábamos de que tiene objetivos y estos objetivos van a tener metas de corto plazo. El presupuesto base cero es superador, es una técnica superadora, se quiere el presupuesto por programa. El objetivo es similar al presupuesto por programa, pero en realidad lo que hace el presupuesto base cero es justamente como dice su nombre, es partir de cero, o sea, no tiene en cuenta para nada lo que ha pasado anteriormente. Es decir, que cada año se prepara un nuevo presupuesto sin tener en cuenta qué es lo que pasó con anterioridad. Por lo tanto, tendríamos este presupuesto por programa va a ser novedoso año tras año. Dijimos, el presupuesto por programa era un plan anual dentro de un plan plurianual. El presupuesto base cero también es un plan anual dentro de un plan plurianual, pero cada periodo plurianual comienza con el presupuesto que se está elaborando.
Entonces, con esto se va a lograr que se reformulen año tras año los programas y cada responsable lo tenga que detallar. Va a poder realizarse comparaciones de las diferentes alternativas. Va, por otro lado, a tener que justificarse cada uno de los gastos a realizarse. Y por último, tiene como objetivo la eficiencia y la eficacia del gasto. Bueno, como dijimos, tenemos algunos indicadores presupuestarios y esto sirve para el análisis de los presupuestos. Nosotros acá presentamos algunos de los tantos indicadores posibles para poder hacer un análisis de los presupuestos o bien de sus diferentes cuentas de inversión. Por ejemplo, cuántos son los recursos corrientes con respecto a las erogaciones corrientes, es decir, si el financiamiento de aquellos gastos corrientes están relacionados también con los recursos corrientes. Digamos que sería bueno que haya una relación entre los recursos y las erogaciones de este tipo, para no tener que estar realizando algún tipo de erogación corriente, es decir, aquella que se consumen con el primer uso, con recursos que están haciendo que el acervo de capital que tiene el sector público vaya desapareciendo. Es decir, sería bueno que los sueldos, por ejemplo, sean pagados a través de la recaudación de impuestos y no por la venta de algún activo que estaba dentro del sector público. El gasto per cápita estaría indicando cómo impacta en el sector privado o en la sociedad en su conjunto la actividad del Estado, personal ocupado en determinado municipio, provincia o incluso el Estado Nacional con cada 1000 habitantes para ver cuál es digamos, el peso que tiene del empleo público con respecto a los habitantes que de última son los que de alguna manera financian dicha actividad, gastos en personal con respecto al gasto total, que también estaría mostrando a ver cuánto de los recursos del Estado van al empleo público y cuánto a otro tipo de actividades. El gasto salarial por agente por mes, también para ver en términos comparativos con otros sectores cuál es el nivel salarial del sector público, cuánto se destina de todo el gasto a la obra pública, que también está relacionado, sería la contrata cara de gastos en personal y tiene que ver con la estructura del gasto. ¿Cuántos son los agentes estatales con total a todo la cantidad de agentes registrados? Lo cual muestra también qué proporción hay de agentes públicos o empleados públicos con respecto a empleos privados, gasto público con respecto al Producto Bruto, que es lo que estaría mostrando es el nivel de endeudamiento que tiene el sector público, es decir, cuánto de la riqueza que se genera en un año es destinado al gasto público. De alguna manera estaría mostrando cómo impacta en la riqueza generada este gasto. Ingresos corrientes con respecto a ingresos totales nos estaría mostrando cuántos son los ingresos que tienen que ver con el cobro de impuestos y todo aquello que no tenga que ver con deshacerse de activos o endeudamiento, el tema de las regalías para
provincias como la de Neuquén, por ejemplo, es importante saber cuánto de todos los recursos que tienen que ver con estar deshaciéndose de sus recursos naturales, total de recursos tributarios por número de habitantes, y a ver cómo impacta en cada habitante esta detracción que hace el sector público del privado, y está muy relacionado, digamos, con un concepto general que es el de la presión fiscal, aunque la presión fiscal en sí misma es todos los recursos tributarios en relación al producto generado. Y un último indicador que mostramos acá es el de regalía por número de habitantes, que también de alguna manera estaría mostrando cuánto del uso de los recursos naturales están viniendo por cantidad, para cada habitante o por cada habitante que ocupa el suelo, por ejemplo, de nuestra provincia.